¿Cuántos artistas conocemos que fueron ignorados en su tiempo o no fueron comprendidos en su época y hoy son verdaderos clásicos? ¿O cuántos libros conocemos que fueron avanzados a su tiempo y que fueron valorados demasiado tarde? Hoy les voy a hablar de uno de esos libros, que es Moby Dick de Herman Melville. Antes de leer Moby Dick, yo misma tenía un montón de prejuicios sobre este libro, acerca de que era muy largo, que seguramente era muy denso o muy pesado. Incluso pensaba que simplemente era la narración de un viaje en barco y el encuentro con una ballena asesina. Pero por suerte lo leí y me encontré con muchísimo más que eso. Este video va a pretender ser un pequeñísimo resumen sobre una obra inmensa en todos los sentidos. Y mi idea es que si vos no lo leíste todavía, te dé ganas de leerlo y que si ya lo leíste te sirva como un video de apoyo para acompañar tu lectura y para develar algunas claves que te van a servir para que el libro te cale hondo y sea inolvidable. Antes de arrancar, y como siempre, te pido que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste, que es gratis y que a mí me ayuda un montón, que le des like a este video con la manito arriba acá abajo, que comentes si lo leíste, si te dieron ganas de leerlo, si recomendás alguna pauta de lectura o alguna traducción en particular para leer Moby Dick, y por supuesto que me sigas en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde más genero contenido, además de acá del canal, y donde en general también les consulto sobre qué temas quieren ver acá en YouTube, así que síganme, que probablemente ahí hablemos acerca de contenidos que van a ver por acá por el canal. Arrancamos. Melville empezó a escribir Moby Dick en 1849 y terminó en 1855. Él mismo había sido parte de varias tripulaciones de barcos balleneros y había conocido, gracias a esos viajes de su juventud, muchas partes del mundo, pero por sobre todas las cosas había conocido el mar. Melville fue parte de un movimiento literario llamado Romanticismo Oscuro, junto con otros autores de habla inglesa como Hawthorne, que imprimían en sus textos un profundo pesimismo sobre la humanidad imperfecta, terrible, y al mismo tiempo tenían una impronta muy fuerte acerca de la naturaleza como centro. Sus textos eran tan filosóficos como ficcionales. Como pueden ver, Moby Dick es un libro grande, largo. Es un libro escrito desde la expansión. El libro es un océano y el océano es un libro, pero así de grande como lo ven, tiene una organización bastante clara. La primera parte está destinada a presentar el punto de vista a nuestro narrador, que se llama Ismael, pero él va a ser más bien un testigo de todo lo que sucede en este viaje en barco. Y también nos presenta a su compañero de viaje, que es Quique, que va a ser su amigo, su Sancho Panza en la travesía en el barco ballenero. La segunda parte va a estar destinada a presentar a los personajes principales de este barco, sobre todo a Ahab, el capitán, que es quien justamente está obsesionado con encontrar a la ballena blanca, a esa ballena asesina que en un viaje anterior le sacó su pierna. Entonces en esta parte vamos a estar muy metidos en la construcción de los personajes, ¿no? En sus personalidades, en sus recuerdos, en todo lo que trae cada uno de los integrantes de la tripulación a ese barco y cómo responden a determinadas situaciones que se presentan obviamente en la búsqueda de las ballenas. La tercera parte, que es quizás la parte más densa o la parte menos narrativa, es una parte destinada a ser una suerte de fábula enciclopédica en donde Melville se va a detener con mucho detalle a describir todo lo que implica la tarea del barco ballenero. Desde el mantenimiento del barco, la división de las partes de una ballena, qué sirve, qué parte de la ballena sirve para qué. Toda esta parte más enciclopédica no deja aún así de ser absolutamente interesante, literaria y poética, pero después obviamente viene la parte de la acción. La cuarta parte es la búsqueda de la ballena, la caza de esta ballena, de Moby Dick, la gran ballena blanca que en el libro funciona como alegoría. No es solamente atacar, encontrar y matar a la ballena blanca de Moby Dick, sino que es esa ballena la que está representando un montón de cosas. No solo como símbolo en la novela, sino que para cada personaje en este libro la ballena representa algo. El miedo, el horror, la muerte,
aquello que dejaron en el pasado, aquello que dejaron en la tierra, esos recuerdos del pasado que los atormentan. Por eso llamo a esta última parte la parte de la acción, la de la búsqueda, porque es la que avanza más rápido. En esta última parte sí el texto está destinado a narrar esa casa. Les voy a leer cómo arranca este libro para que se hagan una idea del tono. Pero creo que mejor los voy a dejar con una imagen del mar que me parece un poco más divertido que mi cara leyendo. Pueden ustedes llamarme Ismael. Hace algunos años, no importa cuántos exactamente, con poco o ningún dinero en mi billetera y nada de particular que me interesara en esta tierra, pensé darme al mar y ver la parte líquida del mundo. Es mi manera de disipar la melancolía y regular la circulación. Cada vez que la boca se me tuerce en una mueca amarga, cada vez que en mi alma se posa un noviembre húmedo y lluvioso, cada vez que me sorprendo deteniéndome a pesar de mí mismo frente a las empresas de pompas fúnebres o sumándome al cortejo de un entierro cualquiera, y sobre todo cada vez que me siento a tal punto dominado por la hipocondría que debo acudir a un robusto principio moral para no salir deliberadamente a la calle y derribar metódicamente los sombreros de la gente, entonces comprendo que ha llegado la hora de darme al mar lo antes posible. Melville era un gran lector de Shakespeare y de la Biblia. Y de hecho, Moby Dick va a estar muy atravesada por la tragedia shakespeariana y las referencias bíblicas. Si en la lectura se encuentran con nombres propios, indaguen el origen de esa comparación o esa metáfora que utiliza Melville, porque los va a enriquecer muchísimo en la lectura. Entonces, ¿por qué resultó un libro poco comprendido en su época o por qué fracasó rotundamente cuando fue publicado en 1851? Y es que Moby Dick está repleto de recursos modernos, recursos que en esa época de la historia de la literatura no eran tan frecuentes o recién empezaban a aparecer, y justamente él fue uno de los pioneros. ¿A qué me refiero con recursos modernos? Les voy a mostrar solamente 3 ejemplos de por qué no es una novela de literatura clásica o una historia común y corriente o narrada de forma común y corriente. Primero, el libro arranca con varias páginas de citas, una suerte de introducción al libro a partir de citas de la literatura, que son fragmentos que Melville se dedicó a buscar en todos los libros que él conocía, y ya de por sí eso es decir bastante, porque Melville era muy nerd de la literatura, en donde encontró a la ballena. Hay citas bíblicas, citas de Shakespeare, citas de distintas fuentes literarias y probablemente sean citas que tomen sentido recién al final, cuando terminemos el libro y volvamos a estas citas. Pero bueno, arrancar un libro con 10 páginas de citas ya es algo bastante poco común. Otro ejemplo, y quizás sea el más obvio, es que constantemente está develando el dispositivo. ¿A qué me refiero con esto? A que no se preocupa por hacer desaparecer la figura del escritor. En varias ocasiones nos recuerda que este es un libro escrito y el mismo Ismael, que es el narrador, el punto de vista, es también el escritor de este libro. Y muchas veces aparecen reflexiones sobre la propia escritura del libro. Incluso hasta pone en duda la veracidad de algunas situaciones más ligadas a la construcción de la ficción. Si en adelante hago cualquier cosa que en conjunto cualquier hombre preferiría haber hecho a haberla omitido, si a mi muerte, mi albaceas, o más exactamente mis acreedores, encuentran en mi escritorio algún precioso manuscrito, desde ahora atribuyo todo su honor y su gloria a la Casa de Ballenas, porque una nave ballenera fue mi Universidad de Yale y mi Harvard. Otro ejemplo, y este sí me parece espectacular, en varios momentos de la novela, Melville hace uso de los recursos dramáticos del teatro. Aparecen didascalias, aparecen diálogos escritos de forma directa, como si fuera un guión de teatro, y en estas ocasiones en las que aparece este recurso, Melville se da el lujo de despegarse del punto de vista de Ismael y pegarse a otros personajes que quizás tienen historias interesantes para contar o puntos de vista interesantes para narrar. Melville publicó en 1857 un libro de poesía titulado Clarel y nunca más publicó nada. A partir de ahí desapareció del radar literario y nadie supo nunca más nada sobre Melville ni sobre sus publicaciones. A partir de ese año, Melville se convirtió en un verdadero enigma. Va a ser recién en 1891,
el año de su muerte, cuando va a volver a aparecer su nombre en el círculo literario y se va a volver a empezar a hablar de Moby Dick. Y va a ser incluso más tarde, en 1920 aproximadamente, que Moby Dick se va a convertir en el clásico de la literatura que es hoy en día, cuando ya aparecen otros textos modernos que la época ya estaba preparada para recibir. O sea que Melville muere sin ver el éxito de su libro, de su gran obra maestra. Si les interesa indagar un poco más sobre la figura de Melville, les recomiendo M, de Eric Schierlo, esta suerte de biografía de Herman Melville, que es muy particular porque es una biografía hecha a partir de un personaje que durante muchos años estuvo desaparecido del panorama literario. Entonces Eric Schierlo elige narrar esta vida de una forma muy particular, a partir de los restos materiales que fue dejando Melville en estos años de desaparición absoluta. Cuando digo restos materiales, me refiero a citas que marcaban los libros, cartas que se enviaban familiares de Melville hablando de él, incluso algunas cartas que él mismo enviaba o recibía, registros en hoteles, cosas poco interesantes, pero que todas puestas en orden y con una narración que hila muy bien Eric Schierlo en el libro, se convierte en una radiografía, pero incluso mucho más fiel a Melville que si hubiera escrito la biografía de una forma tradicional. Y me parece que es un gran apoyo para leer en paralelo a Moby Dick. Hablemos un poco de la traducción de Moby Dick. ¿Cuál es la mejor traducción para leerlo? Obviamente, si lo pueden leer en el idioma original, siempre es mejor. En mi caso, yo en inglés leo más lento y eso me pone un poco ansiosa, entonces les voy a recomendar qué traducción es buena y es realmente muy buena, que es la de la edición de Penguin en castellano, traducido por Pezzoni. Realmente es muy buena la traducción. Yo nunca me sentí defraudada por lo que iba leyendo. Además, la edición trae gráficos y mapas que pueden llegar a servir bastante cuando vas leyendo cosas más técnicas sobre los barcos y sobre los instrumentos. Incluso tiene el mapa con el recorrido del Pequod, que es el barco ballenero. Y si tuviera que recomendarles una, les recomendaría esta. Pero también les recomiendo la edición de Coligüe Clásicos, con una traducción de Costa Picasso, que además tiene muy buenas notas al pie, que pueden llegar a servir para complementar lo que les decía antes de entender algunas referencias bíblicas, por ejemplo, o algunas referencias de otras obras literarias, incluso referencias más culturales de la época y de Estados Unidos en particular. Bueno, espero que este video te haya servido de complemento para la lectura de Moby Dick o que te haya dado ganas de leerlo. Y si todavía no te di ganas de leerlo con esto, te recomiendo que veas la película El corazón del mar, que es una película que salió en 2017, hace muy poquito tiempo. Es una película que no es una adaptación de Moby Dick, o sea, no narra los mismos episodios que narra Moby Dick, ni obviamente está a la altura de la gran obra maestra que es Moby Dick, pero es una obra en donde aparece Melville como personaje, como escritor en busca de una historia para contar, y narra otro viaje en barco con otras ballenas, otra historia que se supone que fue la inspiración para que Melville escriba Moby Dick. De hecho, yo la vi antes y me gustó mucho y ahora la volví a ver después del Moby Dick y creo que es una buena forma de hacer una película que sin adaptar a Moby Dick la tiene presente constantemente. Eso es todo, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, de darle like, de seguirme en las redes y nos vemos en el próximo video de Bibliotácora.